Hola amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarlos nuevamente para hablar sobre temas importantes de migración y específicamente de refugio. En este corto video quiero abordar un tema que también es una pregunta muy común que todo mundo se hace. Y esta pregunta está bien tipificada en un mensaje que alguien me mandó y me dice, mira, me dice, yo he visto muchos videos en internet sobre migración. He visto demasiados videos sobre refugio, pero ninguno me dice cómo puedo hacer yo para llegar a Canadá. Ninguno me dice específicamente qué es lo que yo necesito para llegar a Canadá o cuál es la forma más fácil para llegar a Canadá desde mi país. Esta persona tiene razón. Ningún video te va a decir de una forma categórica qué debes de hacer porque la respuesta a esa pregunta es una respuesta muy compleja. No existe una respuesta única para todos, porque a nivel personal y a nivel de país, cada caso es diferente. Entonces no existe una respuesta que se aplique a todos los casos. Y por eso quiero explicarte un poco cómo puedes hacer. No importa si tú eres mexicano, colombiano, venezolano, chileno, no importa. ¿Qué es lo que puedes hacer tú para llegar a Canadá? Y lo vamos a resumir de dos formas para que te quede más claro, ¿ok? ¿Cómo puedes venirte a Canadá? Solo existen dos formas, la forma legal y la forma ilegal. Ahora, ¿cuáles son las formas legales? ¿Cuáles son las formas ilegales? Te las voy a explicar para que tú decidas qué hacer. ¿Cuál es la forma? Tal vez no la más fácil, pero la que más te convenga. Porque nosotros por lo general siempre buscamos lo más fácil, pero no necesariamente lo más fácil sea lo más efectivo. Tal vez sea fácil para ti venir a Canadá, pero al llegar a Canadá se te complique tanto la situación que no te van a aceptar. En cambio, puedes adoptar una opción que no es tan fácil, te va a costar un poquito de tiempo, te va a costar un poquito de esfuerzo, pero si lo haces, cuando ya llegues a Canadá, todo sea más fácil ya estando acá y te convenga mejor hacerlo de esa forma. Entonces yo no te puedo decir a ti que hagas lo más fácil, ¿verdad? Con lo que sea más efectivo, porque no siempre lo más fácil es lo más efectivo, ¿verdad? Y viceversa. Yo simplemente te voy a explicar las opciones que tú tienes para que tú decidas. Entonces, volvamos otra vez. Empecemos de una forma lógica. Existen dos formas para venirte a Canadá a pedir refugio. Me imagino que tú quieres quedarte en Canadá como residente. Una de esas formas es el refugio. No es la única, ¿verdad? Porque si quieres ser residente en Canadá y tienes dinero, tú puedes venir o puedes aplicar en la Embajada de Canadá como una visa de inversionista o de negociante, por ejemplo, ¿verdad? Es una forma legal de venirte a Canadá, a residir en Canadá. Entonces, pero yo estoy suponiendo de que tú quieres venirte a Canadá a residir, a ser residente legal a través del refugio. Entonces nos vamos a enfocar por ese lado. Mira, como te repito, existe la forma legal y la forma ilegal. La forma legal es lo único que es legal realmente es que tú vengas ya desde tu país como refugiado. Desafortunadamente, la Embajada de Canadá en cualquier país, hasta donde yo sé, ninguna embajada de Canadá, ni siquiera la embajada, por ejemplo, de Afganistán, la embajada de Canadá en Afganistán, en Kabul, por ejemplo, donde en este momento están pasando muchas cosas terribles debido a que los talibanes acaban de tomar el poder en Afganistán. Ni siquiera en ese caso la embajada de Canadá está dando aplicaciones de refugio, porque sería ilógico. La gente está huyendo y la embajada de Canadá no va a darle aplicaciones para que la gente la llene. En esos casos de emergencia, no existe eso. Entonces, por eso te digo, casi con seguridad, de que ninguna embajada de Canadá da aplicaciones de refugio. Entonces, ¿cómo haces tú para venirte como refugiado desde otro país? Legalmente como refugiado. Y es porque existen organizaciones de inmigración
Algunas son privadas, otras son que no buscan lucro. No son gubernamentales tampoco, pero son oficinas o organizaciones que no tienen fines de lucro. Y estas son las que coordinan el flujo de refugiados de un determinado país hacia Canadá, con la autorización y la venia, obviamente, del gobierno de Canadá. Entonces, por ejemplo, la Embajada de Canadá, el gobierno de Canadá tiene políticas y normas migratorias y dicen, bueno, este año vamos a admitir 100,000 refugiados. 50,000 de Europa y 50,000 de Latinoamérica. Entonces ya tienen sus políticas y dicen, vamos a aceptar 50,000 refugiados latinoamericanos. Entonces digamos que tú eres un chileno que está en México o eres un colombiano, ¿verdad?, que está en Costa Rica, o eres, no sé, un venezolano que está en Guatemala. En cada país existen organizaciones de inmigración. Tal vez no son las mismas, pero sí existen organizaciones que hablan sobre migración. Yo conozco una que se llama SIM, SIM, que significa Servicio de Inmigración Mundial. Esta oficina no es gubernamental, no es privada, simplemente es una agencia que sirve como intermediario entre el gobierno de Canadá, a través de la embajada en ese país, y la persona que quiere refugio. Existe esta organización que es la que maneja el proceso de refugio en favor de la embajada de Canadá. Entonces, esta oficina comienza a dar solicitudes de refugio. Y si tú te das cuenta que esta oficina está dando solicitudes de refugio, no importa si tú eres un chileno viviendo en México o eres un mexicano viviendo en tu país, no importa, el Servicio de Inmigración Mundial te da la solicitud de refugio y entonces vienes tú, aplicas y llenas los requisitos. Permíteme que viene una ambulancia y no quiero que se oiga mucho el ruido. Bueno, ya pasó la ambulancia. Entonces lo que te estaba explicando es de que no importa si tú eres residente de ese país o no, si en ese país existe una agencia de inmigración como el SIM y esta organización está dando aplicaciones de refugio, tú puedes llenar una. Puedes llenar una, llenar los requisitos. Por lo general te piden, por ejemplo, solvencia policial, te piden solvencia de salud. En condiciones normales, ahora mucho más por la pandemia, pero en condiciones normales tenías que ir a un médico, que el médico te hiciera exámenes, darte una hoja, un certificado de salud donde dijera de que tú estás bien, que no tienes ninguna enfermedad contagiosa, no tienes ningún problema para viajar. Entonces, esos son parte de los requisitos de esa solicitud. No son los únicos, hay otros, yo no los conozco en este momento porque cambian un poco. Pero llenas tú la solicitud, presenta los requisitos que te piden, fotos, tamaño pasaporte, documentos de identidad, solvencia policial, solvencia de salud, algunas otras cosas más. Tal vez, no sé, certificados de educación, no sé. Pero vienes tú, la presentas, esperas un proceso que puede durar un mes a 6 meses, no sé, para que te digan la respuesta, te aceptan, entonces tú ya te vienes legalmente como refugiado desde ese país a Canadá. Puedes venir, yo sé que han venido de Costa Rica, han llegado de Guatemala, no necesariamente costarricenses. Han aceptado aplicaciones en Costa Rica de personas que son colombianos, que son chilenos y que por algún motivo están en Costa Rica y aplican en Costa Rica. Entonces ellos vienen, bueno, como te digo, han aceptado solicitudes desde Costa Rica, desde México, desde Guatemala. Y estas personas ya vienen legalmente como refugiados. Esa es la única forma legal que existe para venirte a Canadá como refugiado. Que en otras palabras, un refugiado en Canadá es simplemente un residente. No existe una diferencia entre un refugiado y un residente canadiense. No existe esa división. Nadie dice, oh, ese es refugiado. No existe ese tipo de discriminación. Simplemente tú eres un residente permanente en Canadá con todos los derechos, con todos los beneficios, pero también con todas las responsabilidades,
¿verdad? Y obligaciones tributarias que tiene cualquier residente canadiense. Entonces, no existe una diferencia en Canadá entre el residente que viene como refugiado y el residente que se vino como inversionista o que se vino o que nació aquí pero no tiene la ciudadanía nunca, porque sus padres son extranjeros. No existe esa diferencia. Entonces, vuelvo y repito. La única forma legal que tú puedes venirte a Canadá como refugiado es así. Cuando ya vienes legalmente como refugiado desde un país, desde un tercer país. Todo lo demás, tú puedes venirte aquí, por ejemplo, con visa de estudiante. Puedes venirte con visa de turista, pero tu intención no es venir a pasar aquí nada más un mes turisteando y después regresarte. Tu objetivo no es venir como un estudiante por 6 meses. Tu objetivo es quedarte acá como residente a través del refugio. Entonces yo no le llamaría a eso una forma legal, aunque sí es, digamos, válida, es aceptable, pero, y te voy a explicar por qué existe esa diferencia. Porque si tú en tu país de origen, digamos que tú eres colombiana o tú eres venezolana y tú estás en tu país o centroamericana y tú vas a la embajada de Canadá, pides una visa de turista, de visitante y te dan la visa por un mes y te vienes a Canadá por un mes. Tus intenciones reales no son venirte por un mes, tus intenciones reales son quedarte acá. Entonces ahí viene el problema, porque ¿qué hacer? Si tú sabes muy bien que tú que te quieres quedar en Canadá, pero solo te han dado un mes, ¿cómo vas a actuar? Entonces ahí es donde te digo yo y le recomiendo a todo el mundo. Yo le digo, si ustedes se vienen con visa de estudiante, con visa de turista y llegan a Canadá, apliquen en ese mismo instante que ustedes tocan tierra en el aeropuerto o están en la aduana terrestre de Canadá, en ese mismo instante díganle a la persona, al oficial de inmigración, que ustedes vienen con la intención de pedir refugio. Te conviene más que si tú entras, no dices nada, te quedas el mes de turista o te quedas los 6 meses de estudiante y hasta después, ya cuando va a expirar tu visa, tú comienzas a preocuparte, a decir, ¿cómo hago ahora? Porque yo no quiero regresar, yo quiero quedarme en Canadá. Y entonces vienes tú ya en la última semana, o peor, cuando ya expiró tu visa de estudiante o de turista, cuando ya expiró, entonces quieres tú presentarte a migración para pedir refugio. Eso es todavía peor. Pero digamos que tú esperas unos días antes de que expire tu visa y tú quieres declararte de que quieres pedir refugio. Eso ya no te conviene, es un punto en contra. Porque mira, las decisiones para que a ti te acepten como refugiado o no, no está basado en un solo punto, en una sola acción tuya, sino que es un sistema donde ponen puntos a favor para que te acepten y puntos en contra para que no te acepten. Entonces, la decisión no está tomada solamente en una acción que hiciste. Si tú vienes como turista y ya a punto de expirar tu visa quieres aplicar para refugio, ese es un punto en contra. A diferencia de que si tú vienes como turista y en el instante en que tú entras a la aduana o entras en el aeropuerto, y en ese instante tú declaras tu intención de pedir refugio, ese sería un punto a favor tuyo, no en contra. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú entraste como turista, el oficial de migración que recibe tus papeles y mira tus datos y tú dices, mire, yo vengo con la intención de pedir refugio. Entonces el oficial te dice, pero mire, usted aquí dice que viene como turista, no dice que viene como refugiado. Entonces es bien fácil, tú solamente le dices, mire, la razón por la que yo vine como turista es porque la Embajada de Canadá en mi país no está dando solicitudes para refugio. Yo no pude encontrar dónde están dando solicitudes para refugio y por eso tuve que hacer esto. Si la Embajada de Canadá hubiera estado dando solicitudes para refugio, yo con mucho gusto hubiera tomado una. Pero como no las está dando, esta es la única forma que yo encontré para venirme hasta Canadá
y declarar mis intenciones de pedir refugio. En ese momento, el oficial de inmigración mira que tú estás siendo honesto o honesta. Que tú estás siendo honesta y estás diciendo, bueno, es la única forma que yo tenía. Ese es un punto a favor tuyo. Porque entre más tiempo esperas, ese punto ya no es a favor, sino que se va volviendo en contra tuya. Porque no es lo mismo. O sea, no me quiero detener mucho en explicarte los detalles legales o jurídicos que hacen que ese momento sea crucial, porque de ahí puede ser un punto a favor o un punto en contra. Claro que no, tal vez no te van a decir que no por eso, pero ya llevas un punto en contra. Y al final, todos esos puntitos van a hacer la diferencia. Entonces, la única forma legal de venirte a Canadá es que te vengas como refugiado ya desde ese país con los papeles de refugio que te va a dar el SIM o tal vez otra organización. Yo sé que hay varias, pero en este momento no las recuerdo. La única que recuerdo es el SIM, se llama Servicio de Inmigración Mundial. Búscalo en Google. Puedes poner en Google, buscar, por ejemplo, agencias de inmigración que procesen solicitudes de refugio a Canadá o simplemente servicios de inmigración mundial, organizaciones encargadas de inmigrar a Canadá. En fin, puedes buscar con diferentes palabras y los resultados te va a dar, digamos, algunas oficinas. A lo mejor aparece allí el SIM o a lo mejor aparece otra organización con otro nombre. Tú llamas, les preguntas, diles, miren, yo quiero saber si ustedes procesan solicitudes de refugio a Canadá. Ellos te van a decir, no estamos procesando, no estamos dando solicitudes de refugio a Canadá, pero estamos dando solicitudes de refugio para Australia o para Suecia. Entonces, no pierdes nada con preguntar. O a lo mejor te digan, mire, nosotros no procesamos ese tipo de solicitudes. Entonces tú puedes preguntarle, mire, usted no sabe dónde o cómo o con quién tengo que hablar o dónde puedo buscar para ese tipo de solicitudes, porque la Embajada de Canadá no las da. La Embajada de Canadá utiliza ciertas agencias como el SIM para recibir refugiados. La Embajada de Canadá, hasta donde yo sé, ninguna Embajada de Canadá da solicitudes de refugio a las personas. Ninguna embajada, ni siquiera la de Kabul en Afganistán. En estos momentos, en el momento en que estoy haciendo este video, los talibanes se acaban de apoderar de todo Afganistán y miles de personas están huyendo del país. ¿Tú crees que en Afganistán en este momento la Embajada de Canadá está dando solicitudes de refugio? No, porque ¿cómo la Embajada de Canadá va a darle solicitudes de refugio a la gente que se está colgando de los aviones? Esta gente no va a poder llenar esa solicitud si ellos están huyendo. Entonces la Embajada de Canadá no le va a decir, hey, usted tiene que llenar esto primero. Vaya a la policía a que le den solvencia criminal. Vaya donde un doctor para que el doctor diga que usted está saludable. No, en ese momento la gente está huyendo. Se están agarrando hasta de las llantas del avión para salir. Por eso te digo casi con seguridad que la embajada canadiense en cualquier país no da aplicaciones de refugio. Ellos canalizan eso a través de otras agencias y tu deber es buscar esas agencias, no ir a la embajada de Canadá, porque si tú vas a la embajada de Canadá, te van a decir que no, que ahí no están dando solicitudes de refugio. Si la gente en la embajada es buena onda, son buenas personas, te van a decir por dónde buscar. De lo contrario, no, nosotros no sabemos a dónde, pero nosotros aquí no estamos dando solicitudes de refugio. Entonces tu deber es buscar. Busca servicios de inmigración mundial, busca agencias que procesan solicitudes de refugio. Mira, ahora tenemos Google. Úsalo, utilízalo y los resultados que te da comienzas a investigar. Llama, pregunta. Ese es tu deber. Bueno, mira, yo creo que me he extendido en este video. No he terminado de explicar todo. Creo que voy a hacer una segunda parte porque te estaba resumiendo que existen dos formas de venir a Canadá. La forma legal y la forma ilegal. Y todavía no hemos terminado
de analizar eso para que tú tengas la decisión informada, para que tú tomes tu decisión ya de una forma más informada. Porque la gente no sabe, agarra lo primero porque creen que es lo más fácil, pero como te repito, no necesariamente lo más fácil es lo más efectivo o lo que más te convenga. Acuérdate de eso. Aunque tengas que hacer un poquito más de esfuerzos acá o tengas que invertir un poco más de tiempo acá, al final esto te puede salir mejor y más conveniente a que si tomas la vía más fácil, que es agarrar tus maletas y salir. No se sabe, como te repito, cada caso es diferente. Entonces vamos a hacer una segunda parte para terminar de explicarte esto, ¿ok? Lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta luego.